Buenas tardes, nuevamente les doy la bienvenida a mi canal, en esta oportunidad para hablar de los NAPs 1, 2 y 3 correspondientes al primer año. Como en el video anterior les expliqué, los NAPs son los núcleos de aprendizaje prioritario, quiere decir que dentro suyo engloban los temas más importantes del primero, segundo y tercer trimestre de la materia de educación artística. En el NAP estos trabajos se combinan para poder compensar justamente la materia y las actividades que no pudieron ser entregadas por distintas razones en tiempo y forma. Para empezar, cada NAPS contiene dos actividades. En este caso son todas del primer trimestre y la segunda corresponde al segundo trimestre. Ustedes van a observar que en cada ilustración, o sea, en cada hoja, hay dos dibujos, pero como les indiqué por Classroom, es un trabajo por hoja. No es que van a hacer dos dibujos juntos en una misma hoja número 5, no, sino que es un dibujo separado por hoja, para que después cuando le saquen fotos se lo pueda ver bien, obviamente con nombre, apellido, curso y la temática. Lo que pasa es que para que se pueda ver bien en Classroom yo decidí unificar cada NAP con los dos dibujos dentro de la misma hoja para que ustedes lo puedan ver claramente, pero les vuelvo a decir, es un dibujo por hoja número 5, siempre los dibujos van por separado. El NAP número 1, y lo voy a acercar a la cámara para que ustedes lo puedan observar bien, combina dos técnicas, como yo les dije en la explicación del Classroom. La técnica de las tramas con virome, o sea el sombreado a través de la tinta, y el color en el fondo. Las figuras se hacen con lápiz negro y después se sombrean íntegramente con virome también de color negro. Una vez que sombrean las figuras pueden borrar los bordes y que se vean únicamente por el sombreado. A esta técnica se le llama tramas, o sea es un sombreado por tinta negra sobre hoja blanca, y lo que pueden observar es que contrastan muy bien para lo que es la diferenciación de la luz y la sombra. Y el fondo va pintado con toda clase de colores utilizando lápices. El segundo trabajo del primer NAP es la figura, o sea, equilibrio fondo-figura. En este caso la figura, que siempre la temática es libre, no es que tienen que copiar estas imágenes, ustedes pueden buscar sus propios dibujos. La figura va pintada con colores y el fondo se divide en dos mitades. La primera se sombrea con grises muy claritos y la segunda con grises más oscuros. Vamos a pasar al NAP número 2. El NAP número 2, también correspondiente al primer trimestre, tenemos dos clases de técnica mixtas. En el primer ejemplo, la figura está sombreada con distintos grises e incluso remarcada con fibra negra, para que pueda sobresalir bien. Sí o sí, la figura debe ir con grises claros y oscuros. Es la figura que ustedes decidan. Vuelvo a decirlo porque muchas veces pasa que quieren copiar los dibujos que yo hago como si fuera obligatorio. No es así, la temática siempre es libre, o sea que la figura pueden ser letras, grafitis, escudos, otra clase de personajes. No hace falta que sea el Goomba de Mario Bros. Y el fondo se compone por líneas de colores. Así ocupamos todos los espacios de la hoja. Las líneas heterogéneas, que son las líneas que varían su grosor, a veces son más anchas y a veces son más finas, se hacen sí o sí con fibra roja. Después con fibra azul, las líneas geométricas, lo voy a acercar para que lo puedan ver bien, las líneas geométricas que se hacen con regla en distintos ángulos es con fibra azul. Con fibra amarilla son las líneas rectas que van siempre en la misma dirección por detrás del Goomba. Igual después les voy a sacar la fotografía para subirlo al Classroom y que se pueda ver mejor. Y por último las líneas orgánicas que se hacen con violeta. Las líneas orgánicas son todas redondeadas. El segundo trabajo del NAP número 2 es un collage en donde las figuras son todas geométricas, abstractas, recortes de diario, revista o cartulina, el material que ustedes tengan a disposición en su casa. Lo pegan, lo distribuyen alrededor de toda la hoja. Y el fondo se pinta con colores, preferentemente utilizando lápices para que quede más prolijo. O sea, ambos trabajos son de técnica mixta y estos dos NAPs también pertenecen al primer trimestre. Por último, el NAP número 3, que lo voy a acercar a la cámara, combina distintos tipos de composición. Recuerden que el concepto de composición es que cuando un dibujo ustedes logran ocupar coherentemente
y de manera equilibrada todos los espacios de la hoja. Eso es una composición, ocupar todos los espacios de la hoja, figura y fondo, los bordes, los costados, la parte de arriba, la de abajo y el centro. Es lo que les insistí durante todo este año. En el primer ejercicio, del número 3, la hoja se divide con una diagonal en dos mitades. La parte de arriba se hace un dibujo figurativo. Recuerden que la figuración es un dibujo realista, detallado, que se puede entender a simple vista. En este caso, ustedes pueden observar un paisaje montañoso con los pinos, el río y las montañas. Y abajo se hace una composición abstracta con formas geométricas, que también podrían ir formas geométricas orgánicas, líneas, colores. Pero recuerden que la abstracción es un trabajo muy prolijo, que no es que va a transmitir una figura que se pueda reconocer, porque estamos trabajando exclusivamente con líneas y formas, pero también debe ocupar todos los espacios de la composición. Y fíjense con la prolijidad que lo pinté y lo remarqué para que se pueda distinguir bien. La abstracción, sobre todo, debe ser muy prolija. Por último tenemos la combinación de dos técnicas que ya pertenecen al segundo trimestre: la regla de los 3/3 y el equilibrio espiral. Siempre esto es equilibrio visual y composición. Porque la regla de los 3/3 es con la cual yo divido la hoja en 9 partes iguales, como ustedes pueden observar acá, está dividido 3 por 3, y esto es una guía visual para que yo me asegure de ocupar todos los espacios de la hoja: centro, costados, arriba, abajo y las esquinas. Si yo ocupo los 9 espacios de los 3/3, la composición va a quedar equilibrada. Es un ejercicio visual que proviene de la fotografía, pero se aplica en el dibujo perfectamente. Para completar el trabajo y combinar estas dos actividades, estos dos conceptos, trazo del medio de la hoja una línea espiral que la remarco con fibra de un color que se pueda ver bien para que a través de la fotografía yo lo pueda distinguir. Entonces trazo la línea espiral simple, que de una sola vuelta, no tiene que dar muchas vueltas, porque sobre la línea espiral justamente ustedes van a dibujar. En este caso yo hice simplemente formas parecidas a óvalos, pero mil disculpas. Formas parecidas a óvalos, pero ustedes pueden hacer letras, personajes, frases, lo que ustedes quieran. Siempre y cuando estas figuras o formas estén sobre la línea espiral, va a estar bien el trabajo. Y si ocupan los 9 espacios, ahí va a estar correcta la composición. Luego, como siempre les digo, se pinta figura y fondo. Cuando pintan los dibujos, ya sea sombreado o pintura, recuerden lo que siempre les insisto: la prolijidad. No es necesario apurarse, no tienen que presentar los trabajos esta semana. Esto no es una competición. Tienen todo el mes de diciembre, incluso tienen tiempo hasta febrero para ir desarrollando estas tareas. Pero lo que a mí sí me interesa es que lo hagan con un compromiso, desde la prolijidad, la composición, que presten atención a la consigna, a la técnica, que la apliquen de manera adecuada, que sean detallados. Y como siempre les digo cuando pintan, no aprieten los lápices, no hagan rayones de un lado para el otro apurándose. No, tengan paciencia, tómense su tiempo. El lápiz no se aprieta a la hoja, el lápiz se usa con suavidad. Y cuando se pinta son líneas cortas, juntas y siempre en la misma dirección. No de un lado para el otro haciendo rayones que se entrecruzan y que después tapan el propio dibujo, no se entiende. Tienen tiempo para hacer estos trabajos, no les estoy aconsejando que dejen todo para último momento, que tampoco sirve. Pero sí háganlo con paciencia y con dedicación. Yo voy a valorar no solamente que ustedes cada cual con su estilo, puedan comprender los naps que les estoy indicando, las técnicas básicas, sino que puedan desarrollarlas ocupando todos los espacios de la hoja, que la composición sea equilibrada, que no descuiden los detalles y que después los resuelvan con prolijidad a la hora de sombrear y de pintar. Estos son los primeros 3 naps pertenecientes principalmente al primer trimestre y uno al segundo trimestre. Espero que la explicación haya sido clara, que se pueda entender el concepto de cada uno de los ejercicios. Recuerden, es un trabajo por hoja. Más allá de lo que vieron en los ejemplos visuales, es un trabajo por hoja y siempre en hoja número 5 de color blanca, para que cuando lo pinten o lo sombreen se pueda distinguir claramente a través de la fotografía. Muy bien, voy dejando el video en este punto y sin más que agregar, me despido. Hasta la próxima.